Muy buenas tardes, que el Señor bendiga sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio. Precioso Dios, te adoramos. Honor y gloria siempre, mi Dios, de nuestro corazón a tu corazón, precioso Jesús, aprendiendo a conocerte cada día. Señor, entendidos por tu palabra, mi Dios, que en este tiempo, Señor, aunque hayan aflicciones, hayan situaciones complejas, poder de Dios en nosotros para salir adelante es lo que en tu palabra, Señor, está dado a nosotros. Y por eso, mi Dios, hoy, como todos los días, agradecidos contigo por lo que nos enseña el Espíritu Santo, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Y tu bendición para todas las personas que se puedan conectar en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema lleva como título, el tema en esta oportunidad se llama ¿de quién aprendes? ¿De quién eres discípulo? ¿De quién aprendes? ¿De quién eres discípulo? Y el fundamento bíblico está en Juan, capítulo 13, versículo 13. La palabra de Dios dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El Señor hablándole a sus discípulos. En un capítulo muy especial como Juan 13, muy especial como Juan 13, horas difíciles para nuestro Señor, para nuestro Señor, con poder y autoridad, le habla a su equipo en cuanto a cómo le llamaban ellos, quien está sobre todo, Señor, quien está sobre todo, aquel que enseña, y Maestro, aquel que enseña. En esta vida para ser hay que hacer cosas importantes. Hay que hacer cosas importantes. Y estudiar es algo importante que podemos nosotros hacer. Es una buena decisión el conocer acerca de algo o de alguien, el prepararse. El estudiar tarde o temprano te va a dar buenos resultados. Va a producir en aquel que estudia buenas cosas. Pero es importante siempre de que ese que estudia tenga un buen maestro y con él tener una buena relación. El estudiante en el tiempo se va puliendo, se va pareciendo a su maestro. Y ahí lo importante de la actitud, su disposición, la carrera o lo que está estudiando y el maestro. Muchos de nosotros hemos tenido buenos maestros en esta vida, claro que sí, en el colegio o en el deporte o en la iglesia. ¿Cuántos buenos maestros nos traen a nosotros buenos recuerdos en nuestra vida? Y hoy te das cuenta que valió el esfuerzo, el tiempo, aquella vez en que tuviste que hacer tantas cosas para pasar una materia, para superar obstáculos, para ir a otro año escolar. ¿Cuántas cosas has pasado? Pero algunos no concluyeron, no continuaron. Otros llegaron al final. Determinación. Hoy reconoces que fue importante la determinación. Cuando se estudia, hay que determinarse. La Biblia nos habla acerca de la determinación. En Job capítulo 22, 28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando la Biblia te menciona la palabra luz, se refiere a Jesús. Jesús va a resplandecer en nuestro caminar. Bíblicamente nosotros debemos entender
o entendimiento que viene desde el Espíritu de Dios, hablo a los cristianos, al pueblo de Dios, ese entendimiento que debe estar en nosotros está por encima de la razón. La Biblia dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nos habla de un entendimiento que viene por fe. ¿Qué es la fe entonces? El versículo 1 del capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo muy espiritual, puesto en lo natural del ser humano. Todo lo espiritual es aquello donde el ser humano dispone su corazón, su espíritu, para que el Espíritu de Dios se instale ahí. Esto nos deja claro a nosotros que debemos tener fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay Dios para la persona, y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Quién es Él? La luz, nuestro Señor, galardona a todo el que le busque. Por eso, la vida del cristiano es buscar y buscar de Dios. Constantemente buscamos de Dios y alcanzamos crecer en fe. ¿Por qué es importante la fe para el que va a estudiar? Porque si hablamos desde la posición de un cristiano, estamos hablando de lo espiritual, de lo de Dios, de lo que debe determinar al ser humano. Y sin fe no lo alcanzaríamos. Importante saber que el estudiar, el conocer, el tener un buen maestro, nos lleva a querer aprender la palabra de Dios. Querer aprender la palabra de Dios. Ahí está la clave. Juan 6:63, Jesús está hablándole a los judíos y le dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son espíritu y son vida. Sin lo espiritual, en aquello que viene de Dios, lo espiritual en lo bueno, el ser humano no le aprovecha lo demás. La clave, aún el que quiere una carrera profesional o una empresa o tantas cosas por hacer, la clave es por encima de eso, el entendimiento que viene por el Espíritu de Dios, por la fe que es Cristo. Lo demás sería bueno e importante estudiarlo, pero no es lo mejor ni lo más importante. ¿Cuántas cosas hemos emprendido? Buenas o malas, aciertos y desaciertos, ensayo y error, porque todos, aunque sea una vez, hemos fracasado en algo. Hemos emprendido aquí o allá relaciones de pareja o asuntos familiares, asuntos económicos, asuntos ministeriales. ¿Cuántas cosas hemos emprendido y algunas veces hemos fracasado? Pero se vale, todo se vale, porque a todos nos ha pasado y nuestro Señor sabe que es así. Lo importante aquí es las lecciones, la formación, la experiencia, que nosotros podamos atesorar aquellas buenas relaciones que también vinieron en el estudiar, aquella formación que recibimos y más aún
en lo espiritual, en lo ministerial. Y aquí cabe una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué queremos? Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué busca el ser humano diariamente? ¿Qué atesora? ¿Qué le apremia? ¿Hacia quién corre o a qué corre? ¿Qué queremos nosotros? Como sociedad, ¿qué queremos? ¿Intentos, inventos o el camino correcto? ¿Qué queremos? ¿Lo engañoso, por muy grande que se vea, es mentiroso, o lo verdadero? ¿Qué queremos? ¿Muchas cosas o la vida? Jesús le dice a los judíos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Si no es por mí, les está diciendo él. La respuesta para el ser humano, aún en lo que va a estudiar, primeramente es lo del reino de Dios. Lo que viene de nuestro Dios y su palabra. Porque lo demás no le va a servir de gran cosa para lo eterno. De Dios viene la respuesta a nuestra vida y todo pasa por Jesús, porque, atención a esto, no podrás entregarle al Padre nada que no pase por Jesús. Jesús es como un filtro. Sí, nada irá al Padre, nada irá a lo eterno con Dios si no pasa por Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, aún para el que va a estudiar. Y lo importante, el que va a estudiar, ¿con quién maestro? ¿Con cuál maestro vas a estudiar? ¿Con cuál maestro vas a conocer? ¿Qué es un maestro? Un maestro es alguien que enseña. Es un especialista en un tema o en varios temas. Es alguien que se destaca en las profesiones, no solo el que enseña en una escuela, en un colegio, también en las profesiones, en las distintas profesiones, aún de altos estudios o en las carreras técnicas o en la prestación de servicios. Hay especializaciones, hay maestrías, hay habilidades y en muchas profesiones, como un mecánico, hay un maestro mecánico. Como en la albañilería, hay un maestro albañil. Y maestros en muchas profesiones de mayor estudio hasta aquellas que son técnicas o con poco estudio. Pero siempre hay el talentoso que se destaca, el maestro. Y qué importante es para nosotros el relacionarnos con esos maestros, el atesorar esas relaciones con esos maestros. Y ese maestro viene siendo alguien muy importante en la vida de otra persona, bien sea para los hijos de esa persona, para la propia persona. Es bueno que cada quien tenga un maestro que pueda impartirle a todos. Ahora, bíblicamente hay un maestro de maestros y se llama Jesucristo. Y Él quiere ser nuestro maestro. Jesús quiere ser tu maestro. Él quiere enseñarte todas las cosas para que vivas bien. Te pregunto, ¿tú quieres ser su alumno? ¿Su discípulo? Esto se acepta voluntariamente. Porque no es cuando íbamos al colegio con muy poca edad que a muchos niños se les tuvo que obligar. Aquí no. En lo bíblico
En lo espiritual no es obligado, se le acepta voluntariamente, se dispone el corazón. Parte de su llamado a seguirle, a la salvación como tal, es el tener una buena relación contigo. Una relación maestro-alumno, maestro-discípulo. Ese es parte del llamado. Pero muchos lo rechazan. Muchos le rechazan aún conociéndole. Hay quien ha oído de Jesús, incluso hay a quien Jesús ha tocado y aún le rechazan al maestro. ¿Por qué? Porque queriendo o no queriendo, dándose cuenta o no quieren ser discípulos del Maestro Jesús. No quieren tener esa relación. Pareciera que le huyen al compromiso o al Maestro, al Evangelio. No necesitas presentar un examen para ser admitido por el Maestro. Lo que se necesita es una decisión. Y luego de una decisión vendrá una posición, la de hijo de Dios. Esto se menosprecia. Incluso el pasar tiempo con tu Maestro Jesús, hay quien lo menosprecia. El absorber como una esponja sus enseñanzas, hay quien lo menosprecia. Pero entendamos esto, la Biblia me enseña a mí que el Maestro pone en mí poder y autoridad. Eso se llama dominio. Dominio para el discípulo, lo empodera a través de su espíritu. Para que luego ese discípulo pueda mostrarle con otros. Ese es el llamado de Jesús. En las Escrituras nos encontramos en varias ocasiones varias personas, sus discípulos y otros, que le llamaron maestro. En la tormenta, cuando Jesús dormía y le despertaron en medio de una tormenta, en Lucas capítulo 8, versículo 24, dice, y vinieron ellos y le despertaron diciéndole, maestro, maestro, que perecemos. Despertando, Jesús reprendió a los vientos y a las olas y cesó la tormenta. También más adelante en el mismo capítulo 8, versículo 45, cuando Jesús le hace el milagro a la mujer del flujo de sangre. Dice ese versículo 45 que entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y tú dices, ¿quién me ha tocado? Lo que quiero resaltar es que los discípulos llamaban a Jesús Maestro. No es cualquier título, es de quien ellos aprendían. Te pregunto a ti, ¿de quién quieres aprender? Pero también hubo otros que no es que quisieran aprender, aunque si le decían maestros era porque quizás se había regado de alguna forma una fama en cuanto a que lo que él hablaba era para enseñar a muchos. En el capítulo 17, versículo 13 de Lucas, también está cuando los 10 leprosos Jesús los sanó. Dice, y alzando la voz ellos dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, aquí podemos encontrar que tanto discípulos como no discípulos
algunos que le recibieron, otros que le rechazaron, le llamaban maestro. O sea, gente que le conocía, aún el que no le conocía mucho, le llamaba maestro. Ahora, aquellos que le rechazaron, que no le quisieron seguir, sabían que él era el maestro de maestros. Así pasa hoy. Vaya usted a cualquier reunión social, en la calle, en un parque, busque 10 personas y haga el llamado a seguir a Jesús por la palabra, no por cuenta nuestra, por la palabra. Y de los 10, al menos en este país es así, irá uno, si acaso. ¿Por qué? Porque hoy la gente no quiere aprender de Jesús. Hoy la gente no quiere ser discípulo de Jesús, aún sabiendo que Él es el maestro de maestros. Ocurrió ayer, ocurre hoy. ¿Por qué? Y yo quiero que tú te preguntes, ¿de quién aprendes? ¿De quién eres discípulo? Por mucho tiempo, quizás muchos ministerios cristianos tienen discipuladores y tienen discípulos. Y no está mal. Claro que eso es bueno. Liderazgo para discipular personas nuevas y personas no tan nuevas. No está mal, gloria a Dios por eso. Pero hay quien obedece más a ese líder terrenal que a lo que Jesús dice por su palabra. Cuidado. Primeramente nosotros somos discípulos de Cristo. Y gloria a Dios por las autoridades en la tierra, en la palabra de Dios. Y gloria a Dios por lo que aprendemos de aquellos que nos puedan enseñar en la tierra. Pero nunca olvides de quién eres tú, discípulo principalmente, y si quieres que Él te siga enseñando siempre por la palabra. Nos encontramos en la palabra del Señor varios ejemplos. Hay uno que era pescador y Jesús lo convierte en apóstol. Lucas capítulo 5. Aquí Pedro, después de una noche en la que estuvo trabajando sin tener éxito para pescar, está limpiando las redes y ya se van a su casa. Cerca está Jesús enseñando. Dice la palabra que Él los vio, entró y se sentó en la barca. Jesús con poder y autoridad. Si algo me gusta cuando leo todas estas enseñanzas de Jesús, es el poder y la autoridad de Él para entrar en un lugar. Y entonces, después que termina de predicar, le dice a Pedro, ve, boga mar adentro. Pedro le responde en el versículo 5 de Lucas 5. Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas por tu palabra echaré la red. Noten esto, Pedro reconoce en Jesús el título de maestro. Algunos le reconocían. Jesús aún no lo ha llamado a seguirle. Pedro aún no es su discípulo. Pedro apenas le está conociendo. Y noten que algunos reconocían a Jesús como maestro. Luego ocurre la pesca milagrosa. Jesús lo llama a que le siga a Pedro, le hace el llamado a seguirle, dejándolo todo, Pedro le siguió.
Pedro estaba con su hermano Andrés, estaba con Jacobo y estaba con Juan. Nota lo importante de esto. Pedro no tuvo excusas para seguir a quien él ya sabía que era el maestro. Porque cualquier persona pone cualquier tipo de excusa, más si hay una pesca súper milagrosa, cuando no habían pescado nada en toda la noche y llega aquí cualquier cantidad de pescado para vender esa mañana en el mercado. Pedro, dice la Biblia, dejando aún eso, siguió a Jesús. Porque algo sabía él del maestro, algo conocía, algo en él cuando Jesús lo vio y lo llamó y hizo el milagro delante de él, algo le trajo, un rompimiento con las estructuras, con las excusas, con los argumentos. Nota algo, hoy muchas personas no siguen a Jesús como un discípulo a su maestro por las excusas, por los argumentos, por tanta necesidad de otras cosas. Pero continuamos en la palabra de Dios y Jesús también convierte a un perseguidor de él en apóstol. En Hechos capítulo 9, el Señor llama a Saulo a que le siga. Ya Jesús no está presencialmente en la tierra. Saulo lo oyó, vio un resplandor, bendito resplandor, para más nunca volver atrás. Saulo conocía de lo que es estudiar. Él era egresado de la Universidad de Tarso. Saulo además era discípulo de uno de los más importantes maestros de la ley que la Biblia te menciona, el fariseo Gamaliel. O sea, Pablo era un hombre estructurado, con unos cuantos estudios universitarios. Podría tener unos cuantos argumentos. ¿Cuántas personas hoy en día, porque tengan la estructura quizás de la intelectualidad, hoy en día no tienen tiempo para Jesús? No le siguen, pero observemos esto. Él es un perseguidor convencido de que lo que hacía era lo correcto. Sin embargo, Jesús le tumbó esa estructura. Cuando nosotros vemos los hombres que vinieron a seguir a Jesús, nos encontramos que no eran tan buenos. La hoja de vida que tenían no eran hombres tan buenos. Porque hay veces nosotros, hoy, tenemos una excusa que pudiera ser válida. Yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, yo he sido muy malo en esto y en aquello. Y la persona usa la autocondenación para poner distancias con el maestro. Cuidado. Recuerda siempre que el maestro tiene cómo transformar al peor de los hombres, porque él es especialista en varios temas. Y uno de esos temas es la maldad del hombre. Jesús transformó a un Saulo malvado en un Pablo apóstol. Esa es su especialidad. En Hechos capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios que tembloroso y temeroso él le dijo al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debía hacer? Y el Señor le responde, levántate y anda a la ciudad y se te dirá qué hacer. El Señor comenzaría por medio de un discipulador en la tierra, guiado por el Espíritu Santo de Dios, la transformación de Saulo en Pablo. Dispongamos nosotros nuestra vida, nuestro corazón, para que el Señor lo transforme,
para que haya transformación de parte de nuestro Señor a nuestras vidas. Muchas personas hoy en día están buscando lo incorrecto, lo que puede transformarte, pero en la maldad y en la perversión. Corre a los pies de Cristo, sin excusa, sin argumento. Otro que se encuentra con Jesús es un principal de la ley, un maestro de la ley. En Juan capítulo 3 está la historia de Nicodemo. Nicodemo es un maestro de la ley, un príncipe de la sinagoga, así se le decía a los principales, un intérprete de la ley. Y dice el versículo 2 de Juan 3 que este vino de noche a Jesús. Nicodemo vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque las señales que tú haces no las haría nadie si Dios no está con él. Nicodemo está reconociendo que en Jesús, que es un maestro, le está diciendo así: hay señales, hay poder, hay autoridad, que no la hay en otra persona si no viniese de Dios. Nicodemo, un hombre estudiado, estructurado en la mala interpretación de la ley, que era lo que habían hecho los fariseos, está reconociendo que ahí hay un maestro que tiene poder y autoridad, que no la tendría si no viniera de Dios. Pero como muchos ayer, como muchos hoy, no termina de entender. ¿Por qué no termina de entender? Porque hay muchas personas que aún con algunas señales que ven, con algunos toques de Jesús, en un servicio en la calle, con milagros que el Señor ha hecho en su vida. ¿Cuántos sanados hay? Todo lo que el Señor ha hecho, cuántos milagros de aquellos que Dios sacó del cáncer, cuántas personas el Señor le ha dado otra oportunidad en la vida y hoy no le siguen. Cuántas situaciones, analiza, evalúa tú que me oyes. Cuántas cosas ha hecho nuestro Señor por ti. Hoy eres discípulo de Cristo, haces lo que Él le manda hacer a un discípulo. ¿Sabes por qué? Porque hay una estructura en lo intelectual, tal vez la tenía Nicodemo, en la razón, pero por encima de la razón, el Espíritu de Dios, lo espiritual. Ellos tienen una conversación, Nicodemo y Jesús, dialogaron hasta el versículo 10 de Juan 3, pero a partir de ahí ya Jesús habla él solo. Ya Nicodemo no interrumpe más. ¿Por qué? Porque Jesús coloca uno de los mensajes más poderosos que hay en la palabra de Dios. Juan 3, del 10 al 21, es una de las palabras más contundentes que hay en la Biblia. No sabemos qué pasó con Nicodemo. Se aceptó al Maestro como su Salvador. Si le quiso seguir, no lo sabemos. Pero hay algo que me llama aquí la atención poderosamente. Jesús no se quedó ahí en el capítulo 3. Jesús continuó su ministerio. Jesús le puso la palabra. Si la entiendes bien, Nicodemo, si no te lo pierdes. ¿Por qué? Porque hoy hay personas que quieren que tú le ruegues, le ruegues, le ruegues, le ruegues. No. El Señor quiere que pongamos la palabra, hablemos por la palabra, como Él lo hizo, puso la palabra, le soltó el mensaje a Nicodemo. ¿Lo tomas o lo dejas? La palabra fue puesta. Y así también continuamos y hay otro ejemplo más. De otro que aunque llamó a Jesús maestro, no le siguió. Y hablo de lo que aparece en Mateo capítulo 19,
En el versículo 16 dice que viniendo entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ese es el joven rico. Él está adornando incluso, porque él le dice, bueno, maestro, como los demás, pero también le puso ahí el bueno. Maestro bueno, imaginémoslo. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Antes de hacer, tenemos que ser. Porque si nosotros hacemos unas cuantas cosas antes de ser cristianos, hijos de Dios, discípulos de Cristo, no va a funcionar. ¿Sabe cuántas personas hoy el hombre pone a hacer unas cuantas cosas para llegar a ser? Están haciendo las cosas al revés. Antes de aquello, lo importante es esto. ¿Y qué es esto? Aceptar el gobierno del Maestro en mi corazón. Lo más importante es que yo sea un creyente, un cristiano, un discípulo, empezando quizás como alumno de mi Señor y apasionándome por el gobierno de Él a través de mí, el gobierno de Él en mi corazón. Ese es el reino. Que Él sea mi tesoro por encima de lo intelectual, de lo material. Su espíritu en mi espíritu. El joven rico evaluó esto, él hizo una evaluación y a él no le cuadró las cuentas que sacó. No le cuadraron y no dispuso su corazón. Hay muchas personas que creen que saben mucho, que creen que lo tienen todo. Y aunque reconocen que Jesús es el maestro de maestros, atención a esto, no se atreven a conocerle más, no se deciden a aceptarle, no escogen servirle, no aprenden a amarle, no se determinan a seguirle. ¿Cuántas personas hoy, aunque saben que Jesús es el maestro, le han dado la espalda? O le dan las obras, o no le aceptan como su maestro, como su salvador. Jesús, el maestro, quiere discípulos transformados por su enseñanza y su ejemplo. Enseñanza y ejemplo. Juan, capítulo 13. Leímos el versículo 13, ahora leemos el 14 y el 15. Dice la palabra de Dios. Si Él siendo, pues si yo siendo Señor y Maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, si Él, siendo el Maestro y Señor, nos lavó los pies, ¿sabe lo que es lavar los pies? Vamos un momento a lo que era aquella cultura, a lo que era lavar pies. Lavar pies era el último trabajo que hacía un siervo. En los caminos polvorientos los pies se ensuciaban y llegaban a una casa y el señor de la casa mandaba a que el último de los siervos lavara los pies. Jesús lo hizo a sus discípulos. ¿Para qué? Para darle una enseñanza con su ejemplo.
Eso quiere nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Porque es necesario en nosotros aprender con su ejemplo. Hoy la estructura, aún dentro del pueblo de Dios, está llevando a crear una distancia entre los que se creen arriba y los que se lanzaron abajo. Y no quiere eso el Señor, porque Él, el más grande ejemplo de servicio, arriba, Él estuvo dispuesto abajo a lavar pies. Abajo. Los pies están abajo. Todo lo que la Biblia nos enseña a nosotros es para destrabarnos, para que nosotros entendamos lo que significa. Quizás ir abajo a lavar pies es estar rendidos en lo que Dios quiere, arriba. Ejemplo de servicio, de humildad, de sencillez, de amor. ¿Quién nos está dando ese ejemplo? El más grande, nuestro Señor y Dios, nuestro Maestro. Porque para servir debemos ir a los pies de Cristo. Ir a los pies de Cristo también es ir al prójimo, pero siempre reflejando a Cristo. No por mi cuenta, porque es diferente cuando yo represento a mi Señor Jesucristo y cuando yo voy por mi cuenta o que los demás vayan por mi cuenta. Un discipulador no es ese. Un discipulador es el que permanece en la palabra de Dios y que primero sirve. Primero que el discípulo, él está sirviendo. No solamente en la mandadera, no. Es aquel que está dispuesto a ir, tocar puertas, lavar pies, poner manos. Hay días que comerá y hay días que no comerá. Ese es el ejemplo de Jesús, nuestro Señor y Maestro. Al creer y rendirnos a sus pies, a los pies de Cristo, en el que hemos creído, estamos en las alturas con Él. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Poderosísimo, ¿por qué? Porque cuando yo creo en mi Señor, ¿qué es creer en el Señor? Creer en el Señor no es lo que mucha gente dice. Creer tiene que ver con fe. Creer en el Señor es rendirse a sus pies. Quien no está rendido a los pies de Jesús no ha creído. Es seguir sus pisadas, dar pasos de fe. Las pisadas de Jesús. ¿Cuál? Su causa, el evangelio del reino. Yo lo sigo. Pasos de fe. Congregarme, discipularme, tener un tiempo de oración, lectura bíblica, el testimonio. Eso es los pasos de fe. Todo lo que tenga que ver con el ministerio de Cristo. Ser su discípulo. Porque algunos son discípulos de alguien que no es Jesús. Claro, así lo hay. Por eso constantemente nosotros tenemos que preguntarnos, ¿de quién aprendemos? ¿De quién somos discípulos? Porque el mundo copia algunas cosas para sacar al cristiano del camino correcto. ¿Qué quieres tú? ¿Intentos, inventos o el camino correcto? Discípulos de Jesús. No aquel que se maravilla un rato. Chequea en las congregaciones. Una persona va un fin de semana, la palabra lo toca, Dios le habla y la siguiente semana, ¿por qué no va? Porque se maravillan un rato y más nada. Esos son discípulos de alguien que no es Jesús.
Alguien los está discipulando, no es Jesús. De alguien están aprendiendo, no es Jesús. Mateo 22, cuando Jesús les dio tremenda respuesta, una magistral respuesta a los discípulos de los fariseos y a los herodianos, dice el versículo 22 de Mateo 22, dice, oyendo esto, se maravillaron, dejándolo, se fueron. ¿Quiénes? Los discípulos fariseos y los herodianos. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué le dejaron y se fueron? ¿Sabes por qué? Porque eran discípulos de los fariseos, eran discípulos de Herodes, no eran discípulos de Jesús. Les gustó lo que Jesús les habló, simpatizaron con lo que Jesús les habló, se maravillaron un rato, pero se fueron, lo dejaron. ¿Cuánta gente hoy se ha ido del lado de Cristo? Algunos le conocían, otros le conocían poco, reconocieron sí que es el Maestro, pero reconocer solamente no basta. Es ser discípulos en la palabra. Atención a esto, discípulos en la palabra de Dios, unánimes y juntos. Nuestra unanimidad está en la palabra de Dios. Muchas personas han estado o hemos estado juntos, pero no todos unánimes en lo que Dios habla en su palabra, en lo que predica el Maestro en sus palabras, en la Escritura. Ahí debe estar nuestra unanimidad. No en lo que el hombre propone fuera de la palabra. No puede ser. Yo hoy en día veo cómo hay personas que oyen a aquel que habla fuera de la palabra. No, chequea todo lo que se te habla hoy. ¿Por qué? Porque vendrá apostasía. Está escrito en la Biblia. Estos son los tiempos finales. Que te disipule Jesús, que te forme nuestro Señor Jesucristo y su palabra en las autoridades en la tierra, siempre en su palabra. Es aprender a vencer los miedos. Todo el miedo que quiera venir está vencido en el nombre de Jesús. A vencer las tormentas, a vencer los obstáculos, por difíciles que sean. Porque si hay obstáculos es porque tienes una batalla, sí, con un gigante, pero la victoria ya te fue otorgada en el nombre de Jesús. Y esto lo vas a lograr, lo vas a alcanzar con el Maestro, pero atención, hay que reconocerle. Sí, hubo unos cuantos que le reconocieron. ¿Qué reconocerle? Saber que Él es Dios, que Él está por sobre todas las cosas, que Él tiene el dominio, el control de toda situación, que Él es soberano, pero reconocerle también es delante de mi Señor. Yo le hablo de mis fallas, de mis errores, de mis pecados. Yo reconozco delante de Dios que he fallado, porque Él es especialista en corazones rotos, en vidas hechas pedazos. Nuestro Señor, el Maestro, Él es especialista en restaurarlo. Nosotros reconocemos en Él lo grande y lo poderoso que es nuestro Maestro. Pero atención, pasamos al siguiente escalón, porque no podemos quedarnos en solamente reconocerlo. Pasamos al siguiente escalón y es arrepentirnos, porque hay quien reconoce delante del Señor, pero no se arrepiente. El que no se arrepiente lo va a volver a hacer. Muchos le reconocieron, pero no se arrepintieron. Y después de arrepentirse de corazón para no volverlo a hacer, perdón de pecado, porque yo tengo que pedirle perdón a mi Señor. Esto es un asunto de perdón de pecado, porque cuando yo le pido perdón a mi Señor de situaciones por las que he pasado, yo también aprendo a perdonar al prójimo.
De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Reconocimiento, arrepentimiento, perdón de pecados. ¿Y sabe qué significan esas tres cosas? Rendirnos en quien yo creo. El que cree en Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Maestro, el que cree en Él se rinde y al rendirse reconoce, se arrepiente y perdón de pecados. Hechos 3:19 dice Pedro, arrepentíos y convertidos para que nuestros pecados sean borrados, para que vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, porque es que necesitamos ser limpios por nuestro Señor. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Unirte con Cristo y su espíritu en tu espíritu, en mi espíritu. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he hablado. Jesús quiere hablarnos a nuestra vida todos los días. Y es por medio del Espíritu Santo que nos trae a Cristo. Cristo está en el trono, pero también está en tu vida, en tu corazón, por medio del Espíritu Santo, cuando crees y te rindes a Jesús. Pídale al Señor que te llene con su Espíritu. Y aprende de Él, de Jesús. Sé discípulo de Jesús, el Maestro de maestro. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos. Una vez más, precioso Jesús, ante ti nos rendimos. Siempre, Señor, aprendiendo de ti, creciendo, Señor, contigo, precioso Dios, amado Espíritu Santo de Dios, que nos revela toda la palabra, que nos ayuda, que nos lleva de la mano, precioso Dios. Aquí está, Señor, tu iglesia, cada persona que te oye y que acepta tu gobierno, Jesús, la iglesia, Señor, entendidos que para este tiempo tú, Señor, nos usará como tus instrumentos. Las bendecimos a cada uno y declaramos todo el bien de Dios, tu misericordia, tu gracia, tu favor, tu amor tan grande que nos abrace. Y el Espíritu Santo en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.